Bienvenidos todos a su campaña. Aclamar a Dios con voz de júbilo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar a Dios. Y vamos a estudiar. Es lo que estamos haciendo. Lo vamos a cantar. Vamos a cantar.
Muy buenas tardes a todos los hermanos en este día, domingo 25 de octubre. Hoy volvemos a enviar este mensaje con el anhelo, el deseo de que Dios hable a tu vida a través de la palabra. Creemos que el reino de Dios se está extendiendo y una de las formas es por ocupar estos medios. Queremos que Dios bendiga tu vida a través de la palabra. Es una palabra sencilla, es una palabra que es necesario que creo que todos nosotros podamos escuchar, pero no solamente escuchar, sino ponerla en práctica. Y si me permites, es un mensaje para toda la familia, así que es programación muchas A, triple A, es para toda la familia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y en el versículo 47, hay una palabra que es sencilla, que tú la puedes leer muy fácilmente y dices, sí, ¿qué tiene que ver esto? Pero que cuando tú ves la verdad a través de la luz del Evangelio, de la que el Espíritu habla o quiere hablar a tu vida, te das cuenta que cada versículo de la Biblia tiene una razón de estar ahí. Y no es que solamente se le haya ocurrido al escritor ponerla, sino que Dios tiene un propósito para ese versículo. Y en Hechos 7:47 dice, mas Salomón le edificó casa. Hoy quiero hablar un poquito sobre cómo edificar una casa para Dios, un hogar. Una casa son las cuatro paredes, pero el hogar se edifica a través de las personas. Y aquí vemos en este pasaje que fue Salomón, el hijo de David, quien tenía el deseo de edificarle la casa a Dios. Cuando tú ves la historia en la Biblia, en el primer libro de las Crónicas, dice que David tenía ese anhelo, pero David le dejó a Salomón el privilegio de que fuera él quien edificara la casa. Dios ciertamente le había dicho a David, tú no vas a edificar la casa, la va a edificar uno de tus hijos. Y es que Dios quiere en estos tiempos, y más sus tiempos de situaciones adversas, edificar hogares sólidos para cada uno de nosotros, seamos que estemos en el templo o que no, pero hoy vemos mucha violencia, hoy vemos mucho maltrato, vemos mucho abuso. Y esto daña el corazón de Dios. Y Dios quiere levantar una casa, quiere que tú y yo seamos gente que edifique su casa. Y para eso vamos a ver cómo es que Salomón edificó esa casa para Dios. ¿Qué fue lo que él hizo para edificar esa casa? Ya que David, su padre, no se le permitió. Él tuvo en sus manos ciertamente los planes y fue provisto de lo necesario, pero ciertamente Salomón, al edificar la casa, la edifica no conforme a sus conceptos, porque eso es un problema que está habiendo en la sociedad. Queremos edificar nuestras vidas, nuestros matrimonios o nuestros hogares conforme a nuestros conceptos, aún conceptos religiosos, pero que ciertamente a la luz de la palabra te das cuenta que a veces estamos equivocados de cómo lo estamos haciendo y que a veces traemos daño a nuestra familia. Y hoy podemos ver muchas familias disfuncionales, provocadas por la falta de economía, provocadas por la ignorancia de las escrituras, provocadas por la actitud de nosotros, de cómo tomamos las escrituras para poder enseñar a nuestros hijos. Necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos ayude. Y Salomón fue quien edificó la casa para Dios. Y en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 3, versículo 1 al 3, vamos a leerlo y vamos a ver algunos puntos sobre cómo edificó él la casa. Dice el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. Esto es bien interesante que tú y yo podamos ver cómo se edificó la casa. El templo que es más grande, más glorioso de su tiempo, que edificó Salomón. Y lo primero que dice el versículo 1 es que él se comenzó. La primera palabra es clave, dice comenzó. Esto nos habla de tomar la decisión de que en mi casa, mi matrimonio, mi familia, sea un lugar
donde Dios realmente more, donde Dios habite. Ciertamente la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de mano, mora en nosotros. Pero hablando de las relaciones de familia, mucha gente hoy le gusta venir o ha buscado ya templos o está empezando a congregarse. Le gusta cantar, le gusta danzar, le gusta levantar manos. Pero aquí en el templo es una cosa, lo verdadero se manifiesta en casa. Aquí oramos y clamamos por el poder de Dios. Lloramos desesperados porque Dios nos ayude, pero ¿qué es lo que pasa en casa? ¿Cuál es la situación que está viviendo en los hogares? En muchos hogares es el hombre que tiene la última palabra y lo hace a su manera. Y aunque podrá pasar tiempo en el templo, no se manifiesta realmente lo que está viviendo a través de lo que se predica o a través de la lectura de la palabra, porque una cosa es escuchar, pero el hacerlo o el no hacerlo depende de nosotros, no depende de Dios, porque Dios habla la palabra. Esto me recuerda lo que Jesús habló cuando los dos hombres, o hace la conversación de dos hombres, que ambos escucharon la palabra, pero uno decidió construirla con buenos cimientos y otro sin cimientos. Salomón decidió edificar la casa. Salomón decidió poner en práctica lo que la palabra llegaba a su corazón. Él tomó la decisión de dejar actuar a su conveniencia y permitir que fuera Dios quien tomara las riendas de su vida, de su matrimonio y en todas las áreas de esa familia. Cada área es importante para Dios. Hoy muchos estamos más preocupados o se preocupa mucho por lo económico y se está volviendo esto caótico, ciertamente, porque antes de COVID de por sí había, y hay familias, y lo digo con mucho respeto, donde los dos trabajan y donde los dos tienen pues algo bonito, pero dice la Biblia que es mejor comer legumbres en un hogar donde hay paz que buey engordado donde solamente hay pleitos, porque no hemos decidido actuar conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Salomón decidió permitirle que fuera Dios quien lo guiara en su relación, en la familia y en todas y cada una de las áreas de su vida. Tú y yo podemos pasar tiempo en el templo y nunca decidir o permitir que sea Dios quien nos ayude a caminar, seas ya un matrimonio o seas joven, porque muchos jóvenes están creciendo conforme a las cosas que escuchan en el mundo, conforme a lo que ven en su casa. Y ellos deciden si van a copiar lo mismo o deciden edificar su propia vida conforme a la palabra. Dios dice que Él comenzó a edificar la casa de Dios. Y lo que Dios quiere es edificar su vida, su carácter, sus pensamientos en cada uno de nosotros. Sí, somos gente que Dios nos permite pensar, pero cuando pensamos conforme a lo nuestro y no conforme a lo de Él, no edificamos nada sólido. Por eso los matrimonios, por eso las familias se están volviendo más disfuncionales en estos tiempos. Y un poquito antes, claro. Pero ahorita en estos tiempos hemos visto cómo muchos hogares están teniendo muchos problemas, porque han permitido que sea el mundo o los consejos de ciertas personas y no los de Dios los que están edificando su vida. Dice el versículo 3, estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos. Una casa nunca se va a mantener firme si no tiene cimientos. Es un principio, un cimiento habla de un principio bíblico, de un fundamento. Un fundamento para tu casa, para tu vida, es siempre con una persona. ¿Quién es el fundamento de tu vida? La Biblia dice que si no es Dios, si no es Cristo, el fundamento de nuestra vida, no estamos construyendo nada, pero nada sólido. Necesitamos tener primeramente un buen fundamento en nuestra fe. Hoy en estos tiempos, como vuelvo a decirlo, se extiende el reino a través de estos medios de comunicación. Otros ya tenemos servicios en las instalaciones. El problema no es que lo estés viendo por internet o que estés en el templo. El problema es que si el fundamento no es Cristo, no estamos fundamentando bien nuestra vida. La palabra de Dios es el fundamento que tú y yo debemos de poner siempre, como esa seguridad de que vamos a edificar hacia arriba y que va a permanecer firme en medio de las tormentas.
Volviendo a aquellos hombres que Jesús habló, el que escuchó e hizo con un fundamento, el que escuchó pero no hizo, es que cuando no hacemos caso del consejo de Dios, cuando venimos por venir, cumplir con un servicio o verlo por internet, o solamente tomar a veces durante estos días un poco de la palabra, pero no ponemos en práctica nada, estamos expuestos a que cuando vienen las situaciones como en estos tiempos, muchos han dejado la fe, han dejado de caminar con Dios. Las cosas cada vez se ven más católicas, pero cuando tienes un buen fundamento, todas estas cosas las resistimos. Los hogares permanecen unidos. Los matrimonios se siguen manifestando su amor, su compromiso y compañerismo cada día más y más. Pero cuando solamente se vive en una unión libre, cuando solamente no hay un compromiso y vienen esta serie de problemas, muchos hogares empiezan a caer, muchos jóvenes empiezan a perderse. Tu vida, joven, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Es cierto, nuestros padres nos disciplinaron, nos aconsejaron. Y si tienes padres que están cambiando la fe, escúchalos. Y si no tienes padres que están cambiando la fe, pero tienes un pastor que te aconseja, escúchalo. Es la palabra de Dios la que te ayuda a permanecer firme. Es la roca. Es Cristo nuestra roca. Es la palabra nuestra firmeza, que nos ayuda a enfrentar todas las adversidades. Todas las situaciones adversas las vamos a resistir si estamos bien fundamentados, cimentados en la palabra. No me quiero meter en las medidas porque eso es cuestiones de expertos, pero son medidas grandes. No era solamente un flor a tierra, no, tenía profundidad. Eran cimientos sólidos. Tú tienes que profundizar en la palabra. Tu crecimiento viene a través de que tú día a día conozcas la palabra y la pongas en práctica. Por eso es bien importante que si tienes la oportunidad de congregarte, congrégate para que te alimentes. Ahora, tal vez lo vas a ver por internet, pero tanto uno como otro es importante. Pero mañana, lunes, el martes, y llegar hasta el próximo domingo, solamente con la predicación de hoy, no te va a ayudar. No va a ser complemento, no va a ser completo tu crecimiento, porque tú no sabes el día de mañana. Necesitas conocer, profundizar en la palabra de Dios. El Salmo 18, vamos a leerlo en el versículo número 2 del Salmo 18. Bueno, del 1 dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este es el fundamento de lo que estaba hablando. Mira cuánta verdad dice estos versículos. Él es mi fortaleza, Él es mi libertador. ¿Cuántas situaciones adversas nos enfrentamos día a día y de todas ellas Dios nos ha liberado? Es nuestra fe puesta en Dios y este es otro fundamento. Que tengas fe en lo que lees, en lo que escuchas. Y la fe no solamente decirlo, es vivirlo cada día. Tú y yo aquí escuchamos, nos fortalecemos en fe. Tú puedes tomar la palabra cada mañana y deleitarte en ella. Y encontrar estas promesas, estas verdades de quién es Dios para tu vida. Él es tu roca, tu castillo. Él es el que tenemos que poner nuestra confianza. Si no hay confianza, si no hay fe, es en vano que tú y yo vengamos a un lugar como este. Y la fe muchas veces se va a demostrar cuando estamos en medio de las pruebas. Es el método que Dios ocupa, no nos gusta, pero es donde realmente Dios prueba nuestra fe. Si tú ves en el asunto de la fe, lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 32, dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Esto es impresionante porque hoy muchos estamos enfrentando diferentes tipos de batallas.
Y lo que hace que podamos vencer, teniendo este fundamento, poniendo los cimientos en nuestra vida, es creer lo que Dios ha dicho de nosotros, las promesas que Él nos da día a día. Los cimientos nos ayudan a levantar las paredes. Si no hay cimientos, no podemos levantar paredes. Y las paredes hablan de la protección. Salomón hizo los cimientos fuertes. Tu fe tiene que estar fuerte. Y para hacerlo, tienes que caminar hacia adelante, creyendo en lo que Dios dice para tu vida. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 2, habla de lo alto que eran algunos muros. Y estos muros se levantan, nos defienden, nos protegen. Para nosotros podemos levantar muros como estos, sólidos. Pero en nuestra vida espiritual, para levantar muros sólidos necesitamos la oración. Y si no hay oración, no estás cimentado. Están a flor de tierra. No tienes profundidad en el conocer a Dios. Los fundamentos o los cimientos que puso Salomón fueron profundos porque tiene una relación personal día a día con Dios hasta el día que su corazón se desvió. Y eso nos puede pasar a todos. Y Dios guarde la hora. Pero nos puede pasar que si no tenemos una relación personal con Dios, no vamos a poder tener muros fuertes, muros sólidos. Hace poco escuchaba a mi pastor y él hablaba sobre tener un devocional diario. Y eso es vital para todos nosotros. La importancia de que tú día a día tengas un tiempo de la palabra y un tiempo de oración va a producir buenos fundamentos y vas a tener muros alrededor tuyo de la fe, la seguridad, de la certeza de que Dios va a caminar contigo. El salmista en el Salmo 91 dice algo que tú y yo tenemos que no saberlo, vivirlo todos los días. Y eso es bien importante. Mucha gente conoce mucho la Biblia, pero no la vive. Y en el Salmo 91, el versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. En la versión de la Nueva Biblia al Día dice este versículo así: el que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Cuántas cargas a veces llevamos en nuestra vida y no decidimos venir a Dios? Queremos hacerlo de nuestra manera y vemos que en vez de ir edificando nos vamos cayendo a pedazos. Y el orgullo es un impedimento. La soberbia es un impedimento. Y esas cosas, como aquel hombre que escuchó, pero lo hizo a su manera y no puso fundamentos, cuando vinieron los problemas, su casa, dice la Biblia en Lucas, que su casa vino a la ruina. Pero el que habita quiere decir que se humilla delante de Dios, que reconoce que necesita a Dios y no que lo diga, y no que esté todos los domingos en el templo, aunque es parte. Hoy mucha gente ya no quiere congregarse. Hoy mucha gente prefiere vivir su vida. Vino la pandemia, pararon los servicios y muchos decían, bueno, no hay servicios, pero en mi casa tampoco hubo un momento de oración, pero en mi casa tampoco hubo un momento de palabra. Nos dedicamos a ver televisión, contratamos más canales, contratamos en internet, me paso más tiempo en Facebook. Pero el que habita, no el que viene de pasada, no el que viene de paseo un día al templo y después no lo ves, o el que pasa un tiempo acá solamente una hora durante una semana y ya no lo vuelves a ver. Jesús dijo que tú y yo tenemos que entrar al lugar secreto y estar en el lugar secreto y orar, habitar, humillarnos. Eso es lo que hace que tu vida vaya siendo edificada, que tu matrimonio sea siendo edificado. Hoy para muchos matrimonios es muy fácil firmar el divorcio que humillarse delante de Dios y reconocer los errores que a veces cometemos y que tristemente a muchas familias ha llevado a separarse. Todo por la soberbia, todo por hacerlo a mi manera. Pero el que habita, ese encontrará descanso. Venir a Dios es humillarnos delante de Él. Pero queremos llevar las cargas, queremos ser soberbios. Y en vez de edificar y en vez de levantar a nuestros hijos con palabras
de ánimo, de fortaleza, los echamos para abajo con nuestras actitudes. Hoy también muchos jóvenes, por no escuchar el consejo, como le pasó a Salomón, aunque él edificó el templo, a su hijo, de Salomón, por no escuchar el consejo de los sabios. Ya no estaba Salomón, pero este hijo fue y buscó el consejo de los sabios, pero prefirió el consejo de los jóvenes. Y lo hizo como los jóvenes, y trajo dolor, hubo una tragedia, el pueblo se divide, hubo distanciamiento del pueblo de Israel con Dios y vinieron para abajo. Hoy son tiempos para edificar y lo tenemos que hacer a través de decisiones, de empezar a caminar con Dios. Tal vez tú no te has congregado por un tiempo, tal vez todavía no ves la congregación donde estás, pero en casa tú debes de decidir tomar a tu familia y enseñarle la palabra, enseñar lo que dice la Biblia, decidir aplicarla a tu propia vida y transmitírsela, porque mucha gente toma la Biblia como una espada que lastima y muchos ya no quieren caminar con Dios porque están lastimados. Pero si tú decides poner fundamentos sólidos en tu vida, a través de la palabra, a través de la oración, de tomar las promesas, tú vas a encontrar descanso, como dice esta versión que me encanta mucho: descansará bajo la sombra del Todopoderoso. El que habita no es aquel que anda de paso, no es el que se conforma con ver una predicación por internet o de vez en cuando llega al templo, sino es aquel que tiene una comunión constante, permanente, diario con su Señor, con Salvador. Una casa, un templo, mejor dicho, una habitación o un hogar, mejor dicho, no solamente son recámaras, salas, muebles, es donde hay una buena relación familiar. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, obviamente tienes una buena relación con los que te rodean. Es un lugar de comunión y Dios quiere tener como contigo en lo secreto, como conmigo, y también lo quiere tener con los que te rodean, a través de cómo tener esa comunión como familia. Lo que te decía, tener a tu familia un tiempo y apaga un rato la televisión, dejar al lado el celular, tal vez el trabajo, todos tienen una jornada de trabajo, y tomar a tu esposa, a tus hijos y juntos buscar al Señor. Claro que también como familia habrá tiempos, y debe de haber tiempos para juntos convivir. Sí, ver de vez en cuando, se va a ir contradictorio, pero ver un rato la televisión como familia no es malo. Cuando se puede ir al cine no es malo. Cuando puedes salir a comer con familia no es malo. Lo que no sea eso es lo primero, o pensar que eso es lo que nos hace sólidos como familia. Si no es Dios el fundamento, es en vano todo lo que vas a hacer. Dice el Salmo 127, y con este salmo termino esta pequeña reflexión. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Pero si no es Dios quien esté direccionando tu vida, y si Él lo va a hacer, es cuando tú decides entregarle tu vida, tu carácter, tu familia, tu matrimonio. Cuando tú decides entregar tu vida a Dios, es cuando Él comienza a edificar un hogar sólido, fuerte, y que va a permanecer ante todas las circunstancias adversas que pueda haber. Es solamente cuando dejas que Dios edifique tu vida. Una casa no son todos los muebles. Tendrás lo mejor, tendrás lo último en tecnología, pero si no está Dios, todo demás es en vano, porque es terrenal, es temporal, y al final de cuentas esa mega pantalla que tienes la vas a cambiar por una nueva después, pero tú no vas a poder cambiar los tiempos de armonía con tu familia, los tiempos de oración con tu familia, los tiempos de deleitarte en la palabra, tal vez en lo secreto o con tu esposa, y que puedan conversar a través de lo que Dios les enseña a cada uno, va a hacer que ese hogar sea una casa para Dios. Cuando tú decides construir, cuando tú decidas que Dios construya, cuando tú decides
y tomar la decisión de ser aquel hombre o mujer o joven que dice necesito a Dios, Dios empieza a construir y lo hace hacia arriba. Porque el deseo de Dios es que crezcas, que crezcamos en conocerlo a Él. Por eso yo te invito a que todos los días tengas un momento personal con Él. Que Él sea quien vaya construyendo tus relaciones. Tu relación con Él es primordial, es lo primero, para poder llegar a ser una casa, un hogar, una familia conforme al corazón de Dios. Esta es la oración del día de hoy, que Dios les bendiga, tengan una muy buena tarde, una buena semana. Ten comunión con Dios todos los días, platica con Él, aliméntate de Él y con tu familia, reúnete para que juntos puedan darle la gloria a Dios ahí en casa, o si ya estás en los servicios, los lleves para que puedan ellos junto contigo darle la gloria a Dios por todo. Que Dios les bendiga a todos, tengan una muy buena tarde.